Gracias, presidente. Una acotación chiquita respecto de lo dicho por el senador Artazán. El día de ayer, cumpliéndose los 30 años de la democracia, la presidenta de la Nación invitó a un acto de celebración, vaya si había cosas para celebrar, a todos los expresidentes. Dos de ellos se abstuvieron. Estuvo presente nuestro compañero de bancada Adolfo Rodríguez Sá, estuvo presidente de la Rúa y estuvo en representación del doctor Alfonsín mi amigo Ricardo Alfonsín. Delante de Ricardo Alfonsín y con vehemencia hizo una expresión, no sé el término, generosa, correcta, oportuna, utilicemos el término que le parezca, pero la adjetivación tiene que estar conducida a reconocer en el momento, sin sacar de contexto, lo sucedido a partir del juicio de las juntas. Porque es muy fácil, y a lo mejor uno también se ha aprendido en algún momento para chicanear, porque siempre esas cosas en nuestros ambientes son cuasi necesarias, del uso de la obediencia debida y el punto final, pero el contexto indicaba que eso no podía manejarse de otra manera, porque las presiones eran tan grandes que obviar las presiones hubiese sido tonto. Y la presidenta se lo reconoció a Ricardo Alfonsín en su cara. Una manera también de reconocer con sus familiares presentes a don Ricardo, a don Raúl Alfonsín, con quien siempre digo lo mismo, gocé de su afecto personal en sus últimos años de vida y con mucho placer. ¿Por qué cuento esta parte? Porque, y perdón por la autorreferencia, pero voy a conservar en la historia un particular hecho que no creo que se pueda repetir. He sido 9 años, 11 meses y 8 días ministro de la Nación de 3 gobiernos distintos, durante todo su lapso, sin solución de continuidad. En el primer gobierno, un día el presidente de la Nación me llamó, siendo secretario general de la presidencia, y me dice: te van a invitar a un almuerzo en el comando en jefe. Vas y escuchás. Bien, me invitaron al almuerzo, fui, me senté a la mesa, en la cabecera estaba el general Brinsoni y otros generales, sirvieron la comida y se escuchó una conversación. Cuando decían recién la senadora preopinante respecto de un general involucrado en un proyecto político, es de una injusticia absoluta o de un desconocimiento fenomenal, porque el general Río Sereñú formaba parte del proyecto político del doctor Alfonsín. Yo creo que no. ¿Le fue desleal al doctor Alfonsín? Yo creo que no. ¿El general Brinsoni formaba parte del proyecto político del doctor de la Rúa? Estoy seguro que no. ¿Le fue leal al doctor de la Rúa? Estoy seguro que no. Porque yo escuché esa conversación. Cuando volví a la Casa de Gobierno y el presidente me interpeló, le dije: para mí están todos locos. ¿Qué pretenden? Pretenden que la Corte Suprema de Justicia de la Nación les ratifique la obediencia debida, el punto final y los indultos. Y dicen tener todo acordado. No sé si alguna vez lo conté, con lo cual es el momento oportuno. Nunca más hablé de este tema hasta que un día al presidente electo Néstor Kirchner yo se lo hice saber. Un día participé de una reunión que se habló de esto y yo escuché esto. No digo que sea por mí, pero al presidente Kirchner le ofrecieron hacer un decreto para ratificar esta decisión y el presidente Kirchner le dijo: no, eso déjenmelo a mí, que es lo primero que quiero hacer cuando yo asuma. Y lo que hizo fue un vuelco copernicano. Decidió que comenzaron los juicios a todos los responsables de los delitos de lesa humanidad. Lesa viene de leja o lesa, que significa ofensa. Son los delitos que ofenden a la humanidad y por eso no pueden prescribir, porque ofenden a la humanidad. En ese marco entonces comienza todo un proceso que nadie puede cuestionarle, ni a Néstor Kirchner ni a Cristina Fernández de Kirchner, que hayan tenido el más mínimo gesto de tratar de salvar, de perdonar, de mejorar, de guardar, de tapar, de todas las cosas que quieran decir al respecto sobre alguien que haya tenido que ver respecto a los derechos humanos. Nadie puede decir semejante cosa. Entonces hay un derecho que nos asiste en ese punto, porque no hay organismo de derechos humanos correctos, impolutos y con la verdad absoluta en la mano, y otros que son cooptados por el gobierno, porque sería de una injusticia absoluta, y porque están enlodando a gente que tiene prestigio ganado a través de la sangre de sus hijos. No se puede decir esa palabra. Está prohibido decir esa palabra de cualquiera de los organismos de derechos humanos. Entonces digo,
cuando uno va escuchando, porque yo esas cosas me las guardo, dicen, está imputado en un montón de causas, están imputados por nosotros en un montón de causas. O dice, existen sobradas sospechas. ¿Qué es esto de que imputado por nosotros o sobradas sospechas? Está en la justicia y la justicia es la que investiga. Y en ese marco es cuando alguno de los organismos de derechos humanos, que todos le reconocemos un altísimo valor en cuanto a su seriedad y respeto, que no significa que sea vinculante su posición. Y si en determinadas decisiones políticas que el gobierno nacional la ha tomado respecto de la designación del jefe de Estado Mayor General del Ejército no condice ahora, porque antes sí condecía, viene la necesidad entonces de pensar qué es lo que se va a hacer. Y si no hay nada que diga lo contrario, lo que se va a hacer es lo que se había propuesto hacer, llevar adelante una propuesta coherente con lo que hizo este gobierno desde el primer momento. No varió nunca, ni defendió nunca absolutamente a nadie. Quiero salvar por sobre todas las cosas en este planteo a las víctimas, a sus familiares, que evidentemente pueden estar planteando cosas que han sentido y que supone que son de esa manera, con lo cual no quiero bajo ningún punto de vista poner en duda de lo que estén diciendo. Es así y nosotros lo aceptaremos como tal. Que siga en el lugar que tiene que estar, que es en la causa. Y en la causa se debe discutir y investigar y sin detenerse un solo segundo. Y no habrá hombre o mujer de esta Cámara que represente al Frente para la Victoria, ni del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que mueva un dedo para salvar a nadie, ni al general Milani, ni a nadie que pueda haber cometido el más mínimo atisbo de un delito de lesa humanidad. Entonces, me agarro de esos términos cuando dicen, ¿y qué se hace cargo cuando este hombre se caiga? El mismo que se hizo cargo cuando lo procesaron al Chino Godoy, de mi amistad, porque yo no soy antimilitar, no lo soy. Gocé hace pocos días de que las madres de Plaza de Mayo me regalaran el pañuelo, un gesto para ellos muy fuerte. Yo digo, yo no soy de este palo, a mí me enorgullece porque no soy de este palo. Tampoco soy de palo de un militar, pero con Godoy tuve una relación particular, con Bendini tuve una relación particular. Cuando tuvieron procesados, el gobierno hizo lo que tenía que hacer y si tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer. Con lo cual, desde lo negativo, uno lo puede mirar por ese lado. Y desde lo positivo, y si lo que estamos haciendo ahora es lincharlo y resulta ser que después es inocente, ¿cómo se resuelve este tema? Entonces, vayamos agarrando de los puntos que fueron debidamente enunciados por el senador Morales y uno se va a dar cuenta. Estuvo en tan causa, en tan causa, en tan causa, en tal causa, en tal causa. ¿En cuál está procesado? En ninguna. Ah, pero en aquella, ¿sabés quién estaba? El capitán Sanguinetti, que estaba con él y está procesado. Y si está procesado el capitán Sanguinetti, ¿por qué no lo procesaron a él? ¿Y por qué no lo procesaron a él? Pero siguen siendo declaraciones, senador. Yo no permítame. No discutamos. Siguen siendo declaraciones. Nadie ¿Puedo terminar, senador? Yo no lo interrumpí. ¿Puede haber algo más que la intención, que la vocación, que lo expresado solamente en papeles y que no se puede demostrar de ninguna manera? Recién veíamos cómo se exhibía como un dato fenomenal la inexistencia de registro de desertores y nos lo acaba de alcanzar el presidente de la comisión. Lo mismo que el libro histórico, en donde constan en los dos datos, los datos de Ledo, con lo cual no podemos estar hablando de un punto de esta característica. Entonces, ¿a dónde se quiere ir puntualmente? Y a la coherencia de lo que se está haciendo desde el primer momento. Ningún gobierno, a lo mejor porque el contexto lo permitió, hizo en términos de juzgar por delitos de lesa humanidad como lo ha hecho el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Nadie lo podrá igualar y nadie podrá ver en la mano de algún hombre o una mujer de cualquiera de los estamentos que ocupe, sea en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, que haya movido un dedo para mejorar la situación de cualquiera de aquellos que están complicados en una situación de delito de lesa humanidad. En este caso no lo está. Y como no lo está, y es una decisión política respecto del avance de alguien que tuvo 3 ascensos por este Senado, 3 ascensos por este Senado y por esta misma comisión previamente por razones lógicas. Entonces, ¿dónde estamos yendo? Hacia un punto en donde concluimos que estamos defendiendo lo que corresponde.
¿Qué pasa si el día de mañana sucede como se preguntaban? ¿Quién se hace cargo de eso? El gobierno se hará cargo, porque le dará de baja un segundo después si eso fuera a ser en esos términos. Con lo cual no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada de qué preocuparnos, porque lo que estamos haciendo es lo que corresponde. En cuanto a las preocupaciones de la senadora Lozán, que son las mismas que las mías, ¿cómo uno va a estar tolerando que el Senado haga semejante cosa? Las banderas del peronismo yo no las entrego. A mí no me saca nadie una bandera del peronismo de la mano ni mamado. Con lo cual la pelea que hay que darla en el lugar que corresponda, y yo voy a seguir quedándome con las banderas que me han confiado, chiquititas, grandes, medianas o como sean, y las voy a seguir defendiendo de la mejor manera, en tanto y en cuanto mi gobierno entienda que las decisiones políticas se defienden, se debaten, se ponen a la luz del día porque no hay nada que objetar, y que durante todo este proceso, desde el 2000 al 2013 en el que nos encontramos, hemos visto cómo se han portado determinadas acciones en términos de la política, y no hago cargos a la Unión Cívica Radical para que no parezca una chicana, sino lo que he contado en términos de la historia que me tocó vivir, y que los resultados los tenemos a la vista más que elocuentes, con lo cual adelanto mi voto afirmativo al dictamen del ascenso del general Milani.